Hola, soy Isaac Collado, profesor del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. En este vídeo voy a explicar las características generales de la música profana de la Edad Media. En la Edad Media, junto a la gran manifestación religiosa musical religiosa, que fue el canto gregoriano, también encontramos manifestaciones de música profana. Estas manifestaciones profanas podemos dividirlas en dos partes. Lo que podemos considerar música profana culta, escrita, que ha llegado hasta nuestros días, estaba hecha por los trovadores, era la música hecha por trovadores. Se llaman trovadores a las personas que hacían este tipo de música al sur de Francia, al norte de Francia se llama troveros y en Alemania se llaman Minnesänger. En cambio, también encontramos a un tipo de manifestaciones musicales profanas que estaban hechas por juglares, una manifestación musical mucho más popular, de tradición oral y que hasta nuestros días no ha llegado. Así pues, pasamos a ver cuáles son las características de la música trovadoresca. Los trovadores eran músicos, eran personas cultas, eran personas nobles, reyes, nobles, que sobre todo empezaron a surgir a partir del año 1000. En lugar de recibir una educación guerrera, empezaron a recibir una educación para saber leer, escribir, cantar, tocar. Así pues, estos nobles estos reyes empezaron a cantar canciones de temática amorosa, el famoso amor cortés y canciones en honor a la Virgen María. Así pues, estos trovadores, además de cantar, solían estar acompañados de otras personas, otros instrumentistas, que les ayudaban acompañándoles de instrumentos. En este caso, esos instrumentos, que normalmente eran instrumentos como laúdes, eran tocados por lo que se conoce como ministriles, personas que tocaban instrumentos mientras que los trovadores solían cantar. Una característica muy importante de los trovadores es que los trovadores son autores propios. Ellos interpretan, componen su propia música. Por lo cual, hasta nuestros días, nos han llegado múltiples canciones, múltiples fragmentos y sabemos quién es su autor. Otra característica muy importante de la música trovadoresca es que está cantada en lengua vernácula, es decir, en la lengua propia de cada país. Igual que la música gregoriana estaba hecha en latín, su idioma era el latín, la música trovadoresca es la música hecha en la lengua popular, en la lengua del país. Como troveros más destacados, en España, por ejemplo, tenemos a Alfonso X el Sabio, quien es muy importante ya que a él recopila más de 400 canciones en honor a la Virgen María, lo que se conoce como las Cántigas de Santa María. Aunque se relaciona Cánticas de Santa María con Alfonso X el Sabio, Alfonso X no fue el autor material de ellas, quizás de alguna de ellas. Alfonso X tenía en su corte multitud de músicos de todas las culturas de esa época en España, de músicos judíos, musulmanes y cristianos. En su corte, que era una corte muy culta, mandó recopilar estas más de 400 canciones en honor a la Virgen María, canciones que nos han llegado hasta nuestros días. Pero no solo las cantigas de Santa María son importantes por la música, sino que además en ellas se puede ver una recopilación de miniaturas en las que se pueden ver los instrumentos típicos de la época. Laúdes, zanfoñas, rabeles, moriscos, etc. Aparte de Alfonso X, del rey, encontramos otros trovadores y troveros como Martín Codas, Ricardo Corazón de León o Adam de la Haye. Por ejemplo, vamos a escuchar este pequeño fragmento de una cántica de Santa María. Santa María,
¿De acuerdo? Es música en galaico portugués, donde están interviniendo voces, aunque ahora veremos cómo empiezan también a interpretar algunos instrumentos. Pasemos. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de música trovadoresca. Además de esta música trovadoresca, también aparece música profana hecha por juglares. Los juglares eran personas de baja consideración, prohibidos en algunos lugares, porque lo que hacían los juglares era cantar, tocaban instrumentos, hacían malabares, era una especie de entretenimiento para el pueblo, ya que los nobles, los reyes, su música la hacían en sus cortes. Igual que los monjes, canto gregoriano, iglesias, reyes nobles en cortes, y la música del pueblo era la música hecha por juglares. Personas que en la plaza del pueblo hacían malabares, contaban historias, hacían reír, entretenían. Esa baja consideración los hace que en ciertos lugares estén prohibidos. Lo importante de la música de los juglares es que normalmente no es música original, sino que lo que hacen era copiar melodías conocidas y cambiarle la letra. Además, su temática era una temática mucho más popular, cambiando la letra, y lo que hacían era cantar, contar historias, contaban algunas historias en plan de burla, traían noticias, era un poco entretenimiento, era un entretenimiento mucho más mundano para el pueblo. Importante decir que la música de los juglares, que eran personas que no habían recibido ninguna educación, no ha llegado hasta nuestros días. Así que, en fin, espero que este vídeo os haya ayudado un poco más a conocer cuáles son las características de la música profana de la Edad Media. Hasta la próxima.